Así podemos comenzar en esta noche y poder exponer el mensaje. Le animo a que en el lugar donde está, que hable con el Señor. Tenemos un medio de gracia que se llama oración, que usted pueda acercarse al Señor en oración y pedirle en esa oración, usted y Él solo, que sea Él quien le hable, que no escuche mi voz, que escuche la voz del Señor a través de estas palabras. Señor, cuánto gozo tenemos en esta noche de poder presentarnos delante de ti, de poder abrir tu palabra, Señor, y libremente exponerla. A ti clamamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos en particular a cada uno, que al abrir las palabras, Señor, este libro, que tú puedas, a través de esas letras, llenar nuestros corazones, Señor, de tal manera, Padre, que produzca cambios para vida eterna. Señor, te alabamos y te damos gracias por enviar a Cristo. Gracias porque Él nos convoca, Señor, porque por sus méritos nosotros estamos unidos, Señor, como un pueblo. Señor, habla tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos exponiendo la palabra, estamos en el Evangelio de Marcos 14, así que puede ir buscando, Marcos 14. Y yo quisiera tener esta pequeña introducción. El 25 de junio del año 2006 fue secuestrado por un grupo Hamas, en un ataque cerca de la frontera de Gaza. Esto es un hecho verídico. Estuvo cautivo este muchacho de 19 años, un soldado israelí llamado Gilad Shalit. Y este muchacho estuvo 5 años en condiciones muy duras y en completo aislamiento. Por lo tanto, en octubre del 2011, tras años de negociaciones indirectas, Israel aceptó un acuerdo con Hamas. Israel liberó 1.027 prisioneros palestinos, muchos de ellos presos muy peligrosos. Hamas liberó solo a un hombre, Gilad Shalit. Esto generó un gran debate. La pregunta era, ¿valía la pena liberar a tantos prisioneros por una sola persona? Un hombre, un joven de 19 años, por 1.027 hombres presos peligrosos. Podemos decir, depende del lado que estemos. Si yo sería Gilad Shalit, diría, sí vale la pena. Pero si yo sería un israelita simple, común, decía, la ecuación no me da. 1.027 hombres por uno. Pero no soy ninguno de ellos. Y en este caso, lo que vamos a ver esta noche es alguien que dio una persona, un justo, por muchos injustos, por muchos que no deberían ser liberados, por muchos que no tenían que estar sueltos, peligrosos. Y eso lo hizo Cristo Jesús, por ustedes, por mí. Así que el mensaje de esta noche lo he llamado como la última canción de José, glorioso intercambio o el intercambio. Vayamos por favor Marcos 14, 32, hasta el versículo 42. Dice así la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, quita de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. La verdad que estas palabras son, podríamos decir, el relato más difícil que vivió nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir también, bueno, fue la cruz, pero acá es donde Él estaba en una lucha. Pero yo quiero comenzar diciendo, como lo expresó tanto Mateo como Marcos, el nombre del lugar. ¿Cómo era el nombre del lugar? Eso me llama la atención. El nombre del lugar se llamaba Getsemaní. Lucas no lo expone. Lucas dice, bueno, se fueron al monte de los olivos. Pero estos dos evangelios le ponen el nombre del lugar, Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Era ese Getsemaní un lugar donde se apartaba Jesús con sus discípulos, un lugar para descansar, para apartarse del bullicio, para estar a solas con ellos. Y ese lugar era donde, el Getsemaní, era un lugar donde estas aceitunas, podemos decir, eran puestas bajo presión, eran exprimidas a tal punto de que largaban aceite. Sacaban aceite de estas aceitunas triturándolas, aplastándolas, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo en ese momento también. Fue puesto bajo presión, fue exprimido. Y este lugar lo ponen los apóstoles y lo escriben porque era un lugar donde Judas conocía, porque allí era donde Jesús se reunía con sus discípulos. Así que sabía Judas dónde se encontraba Jesús. Y el relato nos dice que llegaron estos 11 junto con Jesús, pero 3 de ellos, solamente Pedro, Jacobo y Juan, estaban más cerca de Jesús. Los otros 8 estaban un poco más retirados. Así que podemos decir que Jesús tenía un círculo más íntimo de 3 hombres, que estos 3 hombres también habían sido privilegiados en aquel momento donde aquel cerro el Señor se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerdan de aquel relato? Que Jesús dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En este momento es donde los discípulos estaban allí y vieron el resplandor de la gloria de Cristo, que sus vestiduras eran blancas. El temor de ellos los llevó a decir: Señor, ¿quieres que preparemos una enramada? Una para Moisés, una para ti y otra más para, no me acuerdo, para Elías. Y Jesús le dijo: no saben lo que están pidiendo. Pero ese momento fue que estos 3 hombres también vieron. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron ese privilegio. Los 3 más cercanos fueron también los que oyeron a Jesús cuando comenzó a entristecerse y angustiarse, dice en este momento. Ellos estaban ahí acompañándolo. Jesús los veía a ellos y podía compartir con sus discípulos algo íntimo. Esa tristeza que les llenaba de dolor su corazón. Acá podemos ver una lección importante, que Jesús era frágil, igual que nosotros. Nos habla de su propia fragilidad, entristecerse y angustiarse. ¿Cómo puede ser el dueño del mundo, el que creó todas las cosas, que se entristezca y se angustia? Pero esa tristeza, podemos decir que era una tristeza muy profunda
y esa tristeza que jamás la había experimentado. ¿Cuál fue la causa principal de esa tristeza? Podríamos opinar muchas cosas. Podríamos decir, bueno, quizá era porque Israel lo rechazó, vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Podríamos decir que, bueno, Judas desertó, Judas lo engañó, entonces estaba triste porque Judas no estaba. Podríamos decir también, bueno, él le había dicho a sus discípulos que lo iban a negar. Esa misma noche, y Pedro, impulsivo, dijo, yo no te voy a negar, aunque sea hasta la muerte voy a ir. Pero Jesús sabía que sí lo iba a negar. Inclusive podemos decir, bueno, los dirigentes religiosos iban a hacer algo injusto con él, por lo tanto se estaba angustiando y se estaba entristeciendo. Podríamos decir, bueno, quizás los soldados iban a golpearlo, lastimarlo, y estaba triste por lo que iba a pasar. Y aún más allá podemos decir, Jesús estaba triste porque iba a morir. Pero quiero decirle que ninguna de esas cosas fue la causa de su tristeza. Ni siquiera por la muerte, por esta muerte física que ya era una realidad para él. Todas esas cosas fueron secundarias. Estaba mucho más allá de todas estas cosas. ¿Cuál era su motivo? El motivo era que él pronto iba a ser el portador del pecado de todos nosotros. Que él iba a ser el que iba objeto de la ira divina de Dios. En él, en su cuerpo frágil, iba a cargar el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nuestros antepasados, desde Adán hasta Apocalipsis, podemos decir. Él va a cargar el pecado de todos. Pecados que ya cometiste, lo que estás cometiendo y los pecados que vas a cometer. Iba a ser depositado sobre Cristo. Eso sus discípulos no lo podían ver, pero él sabía. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si desglosamos este versículo nos está diciendo, ¿quién es el que no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Ese que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Su Padre. Su Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por primera vez en toda la eternidad, Jesucristo experimentaría el pecado, experimentaría la separación de su Padre. Este Jesucristo sería molido, dice, por el mismo Padre. ¿Y por qué causa? Por la expiación de los pecados de ustedes y míos. Y lo plasma perfecto, Isaías 53:10. Con todo esto, escuche bien, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Con todo esto, su Padre quiso quebrantarlo y lo sujetó a esto, a este padecimiento. Él puso su vida en expiación por el pecado. O sea que aquí podemos ver que Jesús, esa tristeza, esa agonía que estaba teniendo, era porque iba a cargar el pecado de todos nosotros. Le pregunto, ¿habrá cargado mucho pecado? De mi parte, muchísimos. Y me imagino que de su parte también. Y si nos ponemos a ver cuántos animales eran muertos en la antigüedad para expiar los pecados, no habría animales en el mundo por tantos pecados que hubiera habido. Porque cada uno de ellos hubiera muerto, un animal injusto por tu pecado. Así que la tristeza de nuestro Señor Jesucristo llegó al punto de decir, estoy angustiado hasta la muerte.
sentía morirse. Una vida sin pecado, cargando el pecado de toda la humanidad. Y eso me lleva al segundo punto, una petición con dolor. El Señor, dice la palabra, que estaba postrado en tierra, de rodillas, en medio de esa agonía, orando a su Padre. Y no solamente orando, sino suplicando a su Padre. Lucas los plasma de esta manera, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, Padre, Abba Padre, dice, papito querido quiere decir, si de ahí alguna manera de que esta copa pase de mí, que así sea, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta que hago es, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús realmente? ¿Qué quiere decir pasar la copa? La copa se usaba a menudo, se usaba como una metáfora para beber la ira de Dios, beber el juicio, beber el sufrimiento, quizás beber el destino de aquellas personas que debían beber esa copa, a lo que se deben enfrentar, está diciendo. Es como si podríamos decir hoy, pasar un trago amargo, o tenés que tragarte tal situación. Pero esto es nada comparado con lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, beber la copa de la ira de Dios. Extremadamente, porque la copa de la ira era su ira reservada, que tuvo tantos años paciencia en la antigüedad, dice, reservada para aquel día para ser castigado cada persona por su pecado. Dios tiene ira, lo dice la palabra, y esa ira es justa, y esa ira iba a depositarse sobre cada uno de los pecadores. Y yo encabezaba esa lista. Todos íbamos a recibir esa ira. ¿Y qué hizo Jesús? Diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras más actuales, podría haber dicho, si hay otro camino para lograr la salvación, que no sea este, por favor, líbrame. Si había otra manera de que yo pueda salvar a las personas, quisiera ver la oportunidad. Pero hermanos, amigos, la cruz era esencial, porque allí estaba el propósito redentor de Dios. Un poquito antes, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les decía a su discípulo, es necesario. No hay otra manera, se necesita que el Hijo del Hombre padezca mucho. En pocas palabras, no hay otro camino de redención. El pecado debe ser castigado. El alma que pecare, esa morirá, lo dice la palabra. Pero también quiero llevarlos a ustedes a ver lo que dice Isaías 53:5. Dice así la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desglosemos este texto. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía. Él fue herido. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado para que nosotros tengamos paz. Por estos golpes, por esas marcas que recibió, por esas llagas, nosotros fuimos sanados, fuimos curados espiritualmente. Fuimos salvados. ¿Podría alguien recibir todo esto para que nosotros fuésemos salvos? No había otra salida. El castigo fue sobre él,
sobre un hombre. Romanos lo plasma de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este pecado, dice la Biblia, entró por un hombre, entró por Adán. Pero este texto dice así que, como la transgresión de uno vino la condenación, por culpa de Adán somos todos condenados, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres esta justificación. Porque así, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice la palabra, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué glorioso intercambio. La obediencia de Cristo, gracias a ella, nosotros fuimos constituidos justos. Debía haber un intercambio. Debía morir un justo por un injusto. Si podemos remontarnos a la introducción, un solo hombre valió para que liberen a 1027 soldados malos, asesinos. Un solo hombre, Jesucristo, valió para salvar a la eternidad. Primera de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo por todos los demás injustos para llevarnos a Dios. Esta petición Jesús la hizo 3 veces, dice la palabra. Porque cada vez que venía dice que lo hallaba durmiendo. Y le decía, ¿no has podido, Pedro, velar 1 hora? Fue la primera vez. Así que podemos decir cuántas horas estuvo orando Jesús. No lo sabemos, pero podemos decir medianamente, si vino 3 veces, 3 horas. ¿Y cuáles fueron esas palabras de esa oración? El versículo 39 lo dice, oró diciendo las mismas palabras. Si es posible, pasa de mí esta copa. Segunda de Corintios 12:18 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Se acuerdan quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. Cuando le rogó al Señor 3 veces, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así va a ser, Pablo, como yo quiero. Vos vas a seguir teniendo ese aguijón. Estas 3 veces de Pablo muestra insistencia, podemos decir, muestra humanidad. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Insistió 3 veces al Padre, mostrando su humanidad. ¿Y cuál fue la respuesta de su Padre? Hijo mío, así debe ser. No hay otra salida. Tú eres el único indicado para poder salvar a la humanidad. No existe otra persona sin pecado, justo, que pueda ser entregado en cuenta de la humanidad. Pero ese pedido de nuestro Señor Jesús también muestra obediencia, porque el Señor responde, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad estaba sujeta a la de su Padre, en obediencia. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué descendió Cristo? Para hacer la voluntad del Padre. El Padre que le envió. Le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido no beber esa copa? ¿Sabe lo que hubiera pasado? No habría un Salvador. No habría un sustituto. No habría salvación para nosotros. Todos estaríamos perdidos. Es más, no estaríamos ni siquiera reunidos aquí. Cada uno vaya a saber dónde estaría haciendo su vida, tratando de vivir
lejos de Dios. Pero gracias a Cristo que bebió esa copa, para nosotros hay esperanza. La palabra también en Lucas, el Evangelio paralelo, nos dice que apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Él como humano, igual que nosotros, también necesitaba una ayuda divina. Así como nosotros necesitamos de Dios. Pero yo quiero dejar algo en claro, porque puede sonar de esta manera. Quiero dejar en claro que Jesús jamás dudó de que se iba a ir o no iba a ir a la cruz. Porque puede parecer, el Señor Jesús jamás dudó de ir o no ir a la cruz. Cuando Él pedía el hecho de decir, si es posible, pasa de mí esta copa, esa lucha era de su humanidad por la tristeza y por el dolor, no por falta de obediencia ni querer ir a esa cruz. Porque si yo le pregunto, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué nació y hasta los 33 años que esperó a esa edad? ¿A qué vino Jesús al mundo? Según 1 de Timoteo 1:15 dice, y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía este texto. El objetivo de Cristo desde un principio hasta el final fue ser obediente al Padre, salvando a los pecadores. Así que en la hora de la prueba, Él diría, yo no optaría por la cruz, quizás puedo hacer otra cosa. No. Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Esa cruz era algo inminente, no dudó ni siquiera un instante. Hebreos 12:2 dice, Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Desglosemos este texto. Nuestro Señor Jesús dice que el gozo de obedecer a su Padre lo tenía fijo, estable. El gozo puesto delante de él. Él quería y vino a salvar a los pecadores. Por eso fue a la cruz. Sufrió la cruz, como dice este texto, y no solamente eso, sino que tuvo un poco el oprobio, dice. Tuvo un poco el oprobio. La vergüenza que todo eso significaba ser colgado en un madero a la salida de Jerusalén. Ese gozo puesto delante de él lo llevó a la cruz. Y Lucas 22:44, el Evangelio paralelo, dice que en ese momento de agonía el Señor dice que sudaba grandes gotas como de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué sucedía ahí? Este sudor era un sudor al extremo, como cuando alguien llega a un agotamiento o a un esfuerzo al límite, porque el Señor estaba por recibir ese cáliz, esa copa de ira de su Padre. Él era el único. El miedo de nuestro Señor Jesús era estar separado de su Padre. El dolor que tenía era cargar con todos los pecados nuestros y de la humanidad. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Preparado para lo que viene. Dice la palabra que vino luego el Señor otra vez y los halla a Pedro y a los discípulos durmiendo. Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Velad y orad, Pedro, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, el espíritu está dispuesto. Quizás tu mente dice que está bien, vamos a hacer eso, lo correcto. Pero como veíamos quizá el domingo pasado, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Debemos superar esa debilidad de la carne. Necesitamos confiar en nuestro Señor Jesús.
en ese divino poder. Pedro, la carne es débil. Si lo decimos de otra manera, para vencer nuestro corazón engañoso, debemos confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios sabio, que Él nos dice, velad y orad. Esas son herramientas que el Señor le dio a los discípulos como lo da a nosotros también. Velad, estén atentos, estén despiertos, oren, busquen la fortaleza del Padre. ¿Y qué hacían los discípulos? Dormían. Quizás como muchos de nosotros tenemos esta herramienta que el Señor nos da y nosotros estamos dormidos. Quizás podemos tener buenas intenciones, como lo tenía Pedro, los discípulos, muy buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones no eran suficientes, porque debían negarse a ellos mismos y no dejar que la carne triunfe. La carne es débil. Quizás pensamos que, bueno, basta de pecar, ya dejo de pecar y ya entonces estoy bien con el Padre. Hermano, dejar de pecar no es suficiente. Escuche lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, dice. Podemos decir, bueno, dejó de robar y ya no roba más. Entonces ya no peca. No. Sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el texto continúa diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, está bien. Solamente con no decir malas palabras está todo bien. No, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, no basta con dejar de hacer aquello, sino reemplazar aquello con lo correcto. No basta con dejar de pecar y decir, bueno, ya estoy bien con Cristo. No, necesitamos ir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor nos dio estos medios, velad y orad. La carne es débil y a veces nosotros estamos en esa línea finita de querer salirnos de la banquina y pisar y empezar y creemos que vamos a seguir por el camino. No nos vamos a salir, pero empezamos a tocar césped, empezamos a tocar los costados. Hermanos, la carne es débil. En un momento u otro, sin darnos cuenta, vamos a estar dormidos, igual que los apóstoles. La pregunta sería, ¿y por qué si durmieron los apóstoles? Pareciera que yo ya lo dije. Pero el versículo 40 dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pero el Evangelio de Lucas plasma algo interesante. Lucas 22:45 dice, y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué sucedía acá? Sí, estaban cansados. Habían preparado la fiesta, ¿se acuerdan? El aposento alto, todo preparado, un día largo, festivo. Podemos decir, llegó toda la noche, estuvieron casi despiertos, caminaron durante la noche, estaban cansados. Pero la palabra nos dice que el motivo de ello era la tristeza. Lo que el Señor les había compartido y que iban a padecer, iban a pasar. Dormirse de tristeza. ¿No les pasó a usted? Quizás ir a su cuarto y llorar y llorar y llorar al punto de darse cuenta que estaba dormido. ¿Por qué? Porque de esa manera quizás tratamos de olvidarnos el problema y no lo afrontamos, como quizás pasa cuando tomo alcohol. Trato de tomar para ahogar mi dolor, mis penas y tratar de estar mejor, pero resulta que el efecto del alcohol se va y el problema sigue, como muchos hacen con las drogas, que estas cosas nos duermen, creyendo que el problema desaparece. Allí estaban los apóstoles durmiendo de tristeza, dice, creyendo que el problema iba a desaparecer, pero el problema no se va, el problema está, el problema vuelve. Creemos que con dejar de pensar en la situación
ya se va. No, hay que hacer, dice. Así que lo que hizo Jesús fue lo contrario de ellos. Jesús afrontó el problema. Versículo 42 dice, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. El Señor fue a buscar a aquella persona que lo iba a entregar. En aquel momento, después de rendirse de un modo total y sin reserva ante su Padre, durante horas de oración, Jesús sale victorioso de ese Getsemaní para poder hacer frente a todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Aquella tentación quizás que lo buscaba otra alternativa, ya había pasado. No había temor de parte del Señor de enfrentar a todos sus atacantes. Hermanos, amigos, nuestra victoria no está en esconder el problema. Nuestra victoria está en creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Él venció el pecado. La muerte ya no tiene poder. Él triunfó. Al igual que todas aquellas personas que depositan su fe en Él. Triunfaron en Cristo. Porque así como Cristo venció la muerte y resucitó, también nos promete que nosotros, el día que muramos, resucitaremos juntamente con Él. Romanos 6:4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. De la misma manera que Cristo enfrentó el problema, nosotros debemos enfrentar el problema. No escondernos, sino salir en busca de Él. ¿Por qué? Porque la victoria ya está asegurada. Y el apóstol Pedro aprendió de esto, porque tiempo después en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eran palabras de Pedro ya no era lo que le dijo Jesús, era Pedro mismo diciendo, sed sobrios, velad, oren. Pedro aprendió esta lección. Quizás nosotros en esta noche podamos aprenderla también. No escondernos, sino enfrentar el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es mi pecado. Que no quiero cederlo, quiero seguir pecando. Que quiero sobarlo y quiero dormir con él y quiero seguir. Y el Señor me dice, deja ese pecado, ven a mí. Sean sobrios, velen, porque van a venir a buscarlos, como vinieron después a los discípulos, y ellos huyeron. Pero Jesús allí estaba esperando a los que vengan a buscarlos. Quizás van a venir por ustedes. No sé de qué manera. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tienen un refugio? ¿Tienen a dónde esconderse? Pues yo le animo, vayan a Cristo. El mejor refugio, que aunque te quiten la vida, tú estarás con Él. Que aunque te saquen todo lo que tengas, Él te proveerá, porque sus hijos no mendigarán pan. Que aunque pase lo que pase, Él dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor lugar que ir a Cristo y refugiarse en Él? Les animo, huyan a Cristo. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en salvarlo. Oramos. Gracias, Padre. Gracias a nuestro buen Dios por tanta paciencia, que hasta el día de hoy, Señor, nos das una nueva oportunidad de buscar tu rostro, de buscarte a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Señor, hoy es el día que me llamas, Señor, a reflexión, a buscar de ti, Señor, y a no vivir más como antes lo hacía, sino querer agradarte con todo lo que hago, Señor, para que tú sonrías. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por Cristo, por haber muerto en esa cruz, en mi lugar. Glorioso intercambio, un pecador por un justo. Señor, yo merecía morir,
y lo hizo Cristo por mí. Gracias. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.